Saludos a todos, mi nombre es Mati Mujer Calderín, estudiante del programa de Química de la Universidad del Sagrado Corazón. Hoy les estaré presentando un reportaje especial sobre un tema crítico pero poco conocido, la contaminación por radón en el lugar de trabajo. En el mundo moderno existen peligros silenciosos que no vemos, que no leemos y que pueden acompañarnos diariamente sin que lo sepamos. Uno de ellos es el radón, un gas radioactivo natural que según las investigaciones recientes se ha convertido en uno de los riesgos más significativos para la salud ocupacional del siglo XXI. El radón es un gas noble producto de la desintegración del uranio en el subsuelo. Aunque es incoloro, inodoro e insípido, su impacto es mortal. Y lo más alarmante es que puede acumularse en los lugares donde trabajamos, estudiamos y vivimos. Acompáñanos en este reportaje especial donde exploraremos qué es el radón, cómo entra a nuestros espacios laborales y por qué está relacionado con miles de casos de cáncer pulmonar alrededor del mundo. Ahora les estaré explicando cómo entra a los edificios. En esta parte del reportaje les voy a estar mostrando una imagen para que puedan ver claramente cómo el radón logra entrar en los lugares donde trabajamos o estudiamos. Aunque el radón se genera naturalmente en el suelo, no se queda allí debido a que es un gas. Empieza a moverse a través de pequeños espacios entre la roca y la tierra. El problema comienza cuando encuentra una ruta hacia la superficie. Los cimientos de los edificios con su entrada favorita. ¿Cómo entra exactamente? Entra por grietas en el piso, huecos alrededor de tuberías, uniones mal selladas, poros del concreto, drenajes y hasta por el sistema eléctrico. Cualquier abertura, por mínima que sea, es suficiente para que el gas penetre. Aquí es importante destacar algo. Por edificios modernos, que suelen ser muy sellados para ahorrar energía, pueden atrapar el radón sin querer. En sótanos, almacenes subterráneos, túneles, laboratorios o áreas con poca ventilación, el radón puede acumularse como si fuera humo. Pero recuerda, este gas no se ve, no se huele y no se siente. En esta imagen pueden notar cómo el radón se eleva desde el suelo y se queda atrapado dentro del edificio, especialmente en las partes más bajas. Esta acumulación silenciosa es lo que incrementa el riesgo para las personas que pasan horas en esos espacios. Ahora les estaré tocando otro punto, el cual son los mecanismos de transporte, difusión, advección y radioactividad. Por aquí les voy a estar dejando una imagen que muestra cómo se mueve el radón una vez que esté bajo el edificio. Lo primero que debemos entender es que el radón avanza gracias a dos procesos principales, el cual son difusión y advección. La difusión es un movimiento natural. El gas se desplaza desde un área donde hay mucha concentración hacia otra donde hay menos, igual que cuando un perfume llena una habitación. El segundo proceso, la advección, es todavía más importante. Aquí el radón entra en el edificio porque hay una diferencia de presión entre el subsuelo y el interior. Si la presión dentro del edificio es más baja que en el suelo, esta actúa como una bomba de succión, absorbiendo el radón hacia adentro. Factores como la humedad, la temperatura, el tipo de suelo y hasta el clima pueden intensificar la entrada del gas. Pero el problema no termina cuando el radón entra. Una vez adentro, el radón sigue desintegrándose. Cada vez que se desintegra, produce elementos como el polonio 218 y el polonio 214, que liberan partículas alfa altamente energéticas. Estas partículas alfa pueden adherirse a partículas de polvo. Cuando una persona respira ese polvo, la radiación impacta directamente dentro de los pulmones. En la imagen pueden ver cómo el radón entra, cómo se mueve y cómo al desintegrarse genera estas partículas que representan el verdadero riesgo biológico. Ahora les estaré hablando sobre el origen del radón y su proceso de desintegración. Por aquí les voy a estar dejando una imagen para que puedan visualizar de manera clara cómo ocurre el proceso que le da origen al radón. Todo comienza con el uranio 238, un elemento natural que está presente en muchas rocas y suelos, especialmente en zonas montañosas o con material granítico. Ahora bien, tal vez se estén preguntando qué significa ese número 238. Ese número representa la masa del núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones del átomo. Por eso también vemos nombres como radio 226 o radón 222. Son el mismo elemento químico, pero con diferente cantidad de partículas en el núcleo.
Lo importante es que el uranio 238 es inestable, lo que significa que su núcleo no puede mantenerse así para siempre. Para estabilizarse comienza un proceso llamado desintegración nuclear o descomposición radioactiva. En ese proceso, el uranio va cambiando de forma natural a través del tiempo, pero primero se transforma en torio 234, luego en protactinio 234, y así continúa pasando por varios elementos. Finalmente llega una etapa clave, el radio 226. El radio 226 también es inestable y para tratar de estabilizarse emite una partícula alfa que es básicamente el núcleo de un átomo de helio. Cuando el radio emite esa partícula alfa, automáticamente se convierte en radón 222, que es un gas. Aquí es donde ocurre la parte más importante para nuestro reportaje. Como el radón es un gas incoloro, inodoro e insípido, puede escapar del suelo y desplazarse libremente entrando en casas, edificios y lugares de trabajo sin que nadie lo note. Ese gas, una vez en el interior, sigue desintegrándose y forma productos como el polonio 218 y el polonio 214, que emiten nuevas partículas alfa que pueden dañar directamente las células pulmonales cuando las inhalamos. Esta imagen que les estoy mostrando ayuda a entender cómo un elemento sólido como el uranio termina convirtiéndose en un gas radioactivo que puede afectar nuestra salud. Ahora les estaré hablando sobre el impacto en el trabajo y en la salud. Para esta parte les voy a estar mostrando una imagen que resume el impacto del radón en la salud humana y en los ambientes laborales. Diversos estudios internacionales han demostrado que la concentración de radón varía mucho dependiendo del tipo de edificio, su ventilación, la estructura del suelo y el diseño arquitectónico. Por ejemplo, en un estudio realizado en España en más de 3.140 lugares de trabajo, se encontró que uno de cada 5 edificios superaba el límite recomendado de 300 becquereles por metro cúbico. En Corea del Sur, lugares como fábricas, estaciones subterráneas, estacionamientos y túneles presentaron niveles alarmantes, sobre todo en invierno. Cuando la ventilación se reduce, aquí viene un dato impactante. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, solamente superado por el cigarrillo. Y lo más preocupante es que miles de personas pueden estar expuestas en su propio trabajo sin saberlo. El riesgo es mayor en profesionales como minería, construcción, geología, trabajos subterráneos, mantenimiento de edificios y en cualquier área con poca ventilación. Además, factores como el cambio climático, la impermeabilización excesiva de edificios y la urbanización acelerada están haciendo que el problema crezca aún más. En esta imagen pueden ver cómo el radón se ha convertido en un enemigo invisible dentro de los ambientes laborales y por qué es necesario actuar para proteger a los trabajadores.